Vamos ahora a pasar al último tema de esta conversación, el diálogo sobre institucionalidad. Ya el doctor Fidel Chávez Mena se ha incorporado a la mesa como especialista, igualmente el licenciado Javier Castro, quienes dirigirán sus preguntas al candidato. 24 minutos para este bloque. Muy buenos días. Me da mucho gusto, Tony, compartir contigo. Igualmente, Fidel, gusto de saludarte. Esta mañana. Y quisiera, ya que hablamos, vamos a hablar un poco de institucionalidad, quizás hacer el crecimiento económico requiere de un desarrollo político. La modernización económica pues necesita de la modernización institucional. Y si se moderniza la economía, tiene que modernizarse la política. El mal manejo de estas dos variables pues nos crea inestabilidad y nos crea un desorden. No hay duda que este proceso de modernización institucional tiene que hacerse con una visión de futuro. Un desafío importante, a mi juicio, en este momento, es impulsar una agenda nacional con un acuerdo de gobernabilidad que justamente nos permite esa estabilidad y el progreso y crear una institucionalidad moderna y a la par un Estado competitivo. ¿Cómo piensas tú estimular un programa un acuerdo de esta naturaleza? ¿Y qué puntos centrales, a tu juicio, pueden, en el caso que tú llegaras a ganar la presidencia? Bueno, como no, muchas gracias, doctor Chávez Mena. Yo, Fidel, creo que en el evento de los Aliados por la Democracia hubo compromisos públicos que asumimos los candidatos, que creo que son la base, en primer lugar, cumplir la Constitución y las leyes. Si la ley establece que estas son las funciones, porque uno de los problemas que yo siento en el país es de roles, ¿cuál es el rol que le toca a cada quien? O sea, si a la Sala de lo Constitucional le toca el rol de determinar o de hacer una vigilancia de la constitucionalidad de las leyes, ese es el rol. Y el resto debemos respetar ese rol, como lo he manifestado yo hasta la saciedad en diferentes momentos de la vida nacional. Yo creo que un presidente, al ser el jefe del Estado, debe procurar mantener armonía y una buena relación con todos los órganos de Estado y otras instituciones. Y una buena relación no debe entenderse como meterse en la actividad que, de acuerdo a los roles que da la Constitución, meterse en la actividad del otro. Primero, la independencia. Pero la independencia no significa que no nos debamos sentar. La independencia no significa que no debamos platicar. Sé que hay que generar un buen ambiente, más allá de sentencias que nos gusten o no nos gusten, o más allá de resoluciones de la Asamblea que nos gusten o no nos gusten, o del Ejecutivo, debemos respetar el rol de cada quien. Si nosotros tenemos claro que el rol es este y el norte del país es ese, vamos a respetar esto, eso le va a dar mucha seguridad al país, jurídica, y por lo tanto le va a dar seguridad a los negocios, le va a dar seguridad a las personas, va a ayudar en el combate del crimen, de tal manera que no hayan abusos de nadie, de uno sobre el otro. Entonces, para mí, el presidente, al asumir esa jefatura de Estado, tiene que coordinar, platicar con las instituciones. Yo no veo por qué no pueda platicar el presidente con un magistrado de cualquier sala. O sea, si nosotros caemos en ese morbo, es que está platicando el presidente con el miembro de esa sala y a saber qué están hablando. Si no superamos esa etapa de morbo que no le ayuda al país, sino que reunámonos allá en otro lado y ahí me contás cómo es la cosa. No, reunámonos públicamente, tomemos decisiones públicamente dentro del rol y dentro de lo que le corresponde a cada uno de los poderes del Estado. Para mí eso es importante, o sea, yo creo que el país ha tenido nuevos instrumentos legales, como la Ley de Acceso a la Información, como la responsabilidad en temas fiscales, como las decisiones que ha tomado la Sala en los cambios electorales que se han hecho en los últimos años, que han sido cambios enormes. Yo creo que básicamente es de coordinación, porque hay muchas cosas que están pasando en el país que están afectando a El Salvador, que tienen que ver con la comunicación entre órganos o entre instituciones.
Por eso yo hablaba de la relación interinstitucional. O sea, tenemos que hablar con el fiscal, tenemos que hablar con el sistema judicial, tenemos que hablar con las procuradurías, el procurador de derechos humanos. Si todos nos entendemos en el sentido de que tenemos claro cuál es nuestro rol y nos ponemos de acuerdo, este país va a caminar. Siguiendo con este proceso de modernización institucional, una de las tareas pendientes de lo que se ha llamado la segunda o la reforma de unas políticas de segunda generación para privilegiar aún más la relación entre representante y representado, ¿qué opinarías tú o cómo promoverías la posibilidad de que existan distritos electorales para la elección de los diputados en este país? Yo he manifestado públicamente, incluso lo he conversado con los partidos que integran Unidad, y les he dicho, por ejemplo, que estoy de acuerdo con las listas desbloqueadas. Totalmente de acuerdo. Si yo llego a votar y encuentro que en esa papeleta de votación hay fotografías, porque yo le he preguntado, por ejemplo, a la gente del mire, ¿y por qué no en aquella sentencia de la sala no se desbloquearon las listas? Bueno, no se le pidió, me dice, y la sala no contestó, pero estoy seguro que si aquí está Fidel Chávez Mena por este partido de candidato, yo sé la capacidad que tiene, ¿y por qué no puedo votar por él y puedo votar por otro candidato en otro partido para ir superando esas etapas? Yo estoy de acuerdo totalmente. Y en el caso de los distritos, me parece que es el siguiente paso, Fidel. Sí, correcto. O sea, porque yo quiero saber, si yo vivo en X colonia, quiero saber quién es mi representante. Y por lo tanto ese representante debe en ese distrito asumir responsabilidades conmigo, como ciudadano. Y que cada partido presente, pero ese ya es una siguiente etapa. Pero a mí me simpatiza el tema de los distritos. Tú sabes que en el distrito 1, por ejemplo, para ponerle un nombre, o en el distrito sur 1 o norte 2, los candidatos son fulano, mengano y mengano, y su distrito es este, y pueden hacer campaña en este lugar. Y entonces el ciudadano se va a sentar con ellos, van a platicar con ellos, le van a expresar sus preocupaciones, y ahí la relación del representante y el representado mejora totalmente la calidad de la democracia. Y en ese sentido, Manuel Alcántara, director del programa de doctorado de la Universidad de Salamanca en España, en un estudio recientemente mencionó de que El Salvador es de los pocos países, por no decir quizás el único país, en que los periodos electorales o el programa de elecciones es tan continuo que en un periodo de 10 años llegamos a tener 4, 5, 6 elecciones. Y eso es desgastante desde el punto de vista político y desgastante desde el punto de vista económico. ¿Qué piensas tú en ese sentido de lo que menciona Alcántara, de hacer unas reformas justamente en ese orden de ideas? Fidel, ha existido en El Salvador, de parte de los partidos políticos, un cierto temor de irse directamente a las elecciones generales, por ejemplo, que existen en Guatemala, que existen en Honduras. Pero yo creo que ese paso va a llegar tarde o temprano. Un país como El Salvador, que tiene escasez económica, estrechez territorial, que tiene dificultades, no puede darse el lujo de estar haciendo elecciones en cada momento. Por eso es bueno ampliar los periodos de los alcaldes. Yo estoy de acuerdo con ampliarlo a 5 años los alcaldes y a 5 años los diputados. Estoy totalmente de acuerdo, porque eso te permitiría hacer elecciones generales, si es que se llega a ese momento, pues, o se pone una elección intermedia, de tal manera que la elección intermedia sea como una medición de la gestión gubernamental. Depende cómo tú los quieras ver. Pero yo creo que el temor de algunos es, miren, si existieran distritos y elecciones generales, no tendría nada que ver la fuerza de un candidato presidencial con el resultado en los distritos. Ahí cambiaría totalmente la relación. Porque el temor es, miren, si el presidente se lleva la victoria con una gran cantidad de votos, prácticamente el partido del presidente se lleva todo, se lleva una mayoría. Y los balances, porque el pueblo salvadoreño ha sido muy inteligente, los balances que ha mantenido el país en este país son balances en el que hay que trabajar, dialogar, y se impone el diálogo político y el diálogo social.
Hay una última pregunta para pasar a las preguntas de Javier. En verdad, yo creo que ya no solo hay que pensar en tener buenos productos, buenas exportaciones, buena economía, como decía anteriormente, van vinculados la modernización económica con la modernización política, sino que hay que pensar también en tener buenos jueces, un buen Estado de Derecho, buenos políticos, buenos partidos políticos, modernos, honestos, decentes. Un problema central en este país es la decencia. Y en ese sentido, ¿cómo piensas tú promover algo que me parece importante, y es la revalorización de la política, de los políticos, como de la cultura de la legalidad? Me preocupa una tendencia que a raíz de estos problemas, de los malos ejemplos políticos, pueda desatarse en el país, Fidel. Me preocupa la antipolítica. La antipolítica puede convertirse o allanarle el camino a un irresponsable para llegar al poder. Y eso lo hemos visto en varios ejemplos en América Latina. Yo creo que hay que luchar por la cultura del cumplimiento de la ley, el rendimiento, el rendir informes constantemente, y que además los partidos políticos, en el caso de seguir haciendo reformas políticas, reformas electorales que son importantes, obligaría a llevar gente de mejor calidad, porque tú te puedes dar cuenta, si te vas a un distrito, seguramente si quieres ganar ese distrito hay un personaje en ese distrito. Entonces esto ya terminaría lo que yo creo que va a pasar, esa línea partidaria. ¿Y por qué no oponerse un diputado a una cosa que impone una línea partidaria? Miren, yo no quiero votar por esto, yo no estoy de acuerdo por esto. O incluso en esa reforma podría perfectamente considerarse el retiro de un voto de un diputado, como en los Estados Unidos, que un diputado tiene cierto tiempo para retirar su voto. Y yo lo recuerdo en el Tratado de Libre Comercio, que por 2 votos se había pasado, y un diputado lo retiró al día siguiente y se suspendió el acto que se iba a hacer en el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca, porque si el otro retiraba, se acababa el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no darle la oportunidad a alguien que pueda retirar su voto? O sea, estoy hablando de reformas profundas. Las reformas profundas, los distritos electorales, las listas desbloqueadas, todas estas ideas a las que se les ha tenido miedo porque algunos partidos creen que es con dedicatoria, cuando al final lo que se pretende es mejorar la calidad del partido, mejorar la calidad de los diputados, de los representantes y por supuesto mejorar la calidad de la democracia. Muy bien, tenemos 12 minutos para completar el bloque. Buenos días, señor expresidente Saca. Buenos Mi días. pregunta va alrededor de lo que usted mencionó hace unos momentos. Usted dijo que le va a apostar al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y al respeto a la independencia de poderes. Paradójicamente, en El Salvador lo que está pasando es todo lo contrario. Vemos ataques contra la institucionalidad y respeto al Estado de Derecho y ataques también a la misma independencia de poderes, tal como ha sucedido con la crisis institucional que el país viene sufriendo desde el año 2010 y continúa a raíz de algunos fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional que han venido a afectar intereses políticos. Vemos cómo se han tomado algunas decisiones en la misma Asamblea Legislativa, de la cual partidos políticos del Movimiento Unidad inclusive han avalado estos decretos y estas acciones. Entonces, lo que yo le quería preguntar es cuál es su postura al respecto y también cuál sería la posición en su gobierno al tener un fallo adverso a un programa suyo. Bueno, yo creo, Javier, que he dado suficientes muestras como presidente de la República del 2004 al 2009 y en los últimos meses en el que ha habido un enfrentamiento directo entre poderes del Estado por decisiones que no le gustan a otro poder, he sido lo suficientemente claro para en este caso darle la razón a quien la tiene. Si la Constitución establece que la Sala de lo Constitucional determina que es inconstitucional algo o que admite un amparo o lo que le corresponde hacer, yo he dado absoluto respaldo a esa situación. Incluso todo el Movimiento Unidad, todos los partidos que lo integran han tenido una línea en ese sentido desde que comenzamos la candidatura, porque yo soy de la idea que hay que respetar. Ahora, yo quisiera rescatar algo, Javier. Quisiera rescatar que a pesar de los problemas y los enfrentamientos, no se ha roto la institucionalidad del país.
quisiera rescatarlo. O sea, se ha puesto a prueba la institucionalidad del país y por supuesto que para que continúe, la vigilancia eterna es, como en todo, permanente, pero no se ha roto. No se ha roto. O sea, bueno, la Sala de lo Constitucional acaba de, el viernes pasado, decidir analizar la constitucionalidad o no de la ley de amnistía. Y la respuesta de los 3 candidatos que tenemos más números fue casi la misma. Nosotros vamos a respetar lo que decida la Sala. Y es un tema muy delicado, es un tema profundo, es un tema que toca la estructura de la guerra a la paz. Sin embargo, la Sala decidió, y por 5 votos, con uno de los suplentes que hizo Sala, decidió admitir la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, nosotros tenemos que respetar, y como presidente de la República, yo voy a respetar lo que la Sala de lo Constitucional determine, o lo que determinen otras salas del Poder Judicial, pero también hay que respetar a la Fiscalía, también hay que respetar lo que haga otro órgano de Estado. O sea, es un tema de roles, y si cada quien asume su rol, yo creo que la democracia mejora y camina bien. Cuando usted era candidato antes de llegar a la presidencia, me recuerdo en un foro de periodistas, usted expresó en cuanto al tema del proyecto de ley de acceso a la información pública, que era en esos momentos que la ley no era necesaria. Luego, cuando ejerció la presidencia y ya se hablaba de borrador, también se expresaba lo mismo. Finalmente, en el año 2010 se aprueba una ley de acceso a la información pública, la cual ha sido calificada como la 4ª mejor ley del mundo, pero está teniendo algunos obstáculos en cuanto a su implementación. Ahora se ve, por ejemplo, el instituto todavía no está disponiendo de su presupuesto y ha habido algunos retrasos en la conformación de la autoridad del acceso a la información pública, y vemos también resistencias de los entes obligados a cumplir con la ley de acceso a la información pública. Inclusive en la Asamblea Legislativa, bastantes partidos políticos lo que están inclusive diciendo es de reformar la ley de acceso a la información pública. Mi pregunta sería cuál es su posición al respecto y cuál sería la política de su gobierno en cuanto al acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. Primero, respetar la ley, es una ley de la República, la tenemos que respetar. Darle el presupuesto del Ministerio de Hacienda como corresponde al instituto y cumplir las peticiones que haga el instituto. Yo creo que muchos de los temas de la petición de información se vuelven un morbo precisamente por la negación de esta información, cuando sería sencillo. Por ejemplo, la información de todas las licitaciones, la información de los viajes de los funcionarios públicos, la información del viaje. Yo creo que el morbo se mataría con dar esa información y ponerla en la red inmediatamente y darle todo el respaldo. Es una ley de la República, yo no me opongo a esa ley, y cuando uno llega a ser presidente tiene que cumplir la ley. Así es que mi compromiso es ese. Este año se aprobó una ley de partidos políticos y se ha expresado que una de las debilidades que tiene esta ley es precisamente los mecanismos de transparencia y control de ingreso en el financiamiento de los partidos políticos. Estudios internacionales han expresado el peligro que existe cuando no hay reglas claras del financiamiento y se da esta vinculación, corrupción política, etcétera. ¿Usted promovería reformas orientadas a transparentar el control de ingresos y gastos en los partidos políticos? Bueno, no solamente el control de ingresos y gastos. Yo creo que para mejorar la calidad de la democracia, la ley de partidos políticos debió considerar las listas desbloqueadas, debió considerar la fotografía para votar para presidente, debió considerar la fotografía para votar por alcalde, debió votar, porque si estamos hablando de que la sentencia de la Sala estableció que la fotografía representa el voto directo, yo voto por este diputado, hombre, también las otras cosas debiesen considerarse. Yo creo que necesita reformas y, por supuesto, la rendición de cuentas, porque cuando hablamos de las instituciones del Estado, estamos hablando también de los partidos políticos, que son claves, son la base, a través de los partidos políticos se llega al poder. Tenemos aún 5 minutos en este bloque para repreguntas. Ya que tenemos tiempo, porque ha sido bien rápida las preguntas y bien rápidas las respuestas. Y que así aprovechamos para más preguntas. Así que aprovechamos para más preguntas. Entonces hay un tema interesante hablando de la decencia. Yo estoy convencido que este país un tema central es la decencia. ¿De veras? Políticos decentes, partidos políticos decentes, burócratas decentes.
Y algo tenía razón Friedman cuando decía en el 2002, miren, ya hace 10 años atrás, del 2002, yo le recomendaba a los países de América Latina, a los países desarrollados, privaticen, pero me equivoqué, era más importante el Estado de Derecho y la institucionalidad. Y dentro de eso, ¿qué medidas concretas piensas tú tomar para combatir la corrupción? Aprovechar en primer lugar todos los instrumentos ya existentes, las leyes, mejorar las leyes, convertir la subsecretaría de transparencia en una secretaría, darle más nivel, obligar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios públicos, comenzando con el ejemplo del presidente. Yo creo que al final de cuentas lo que manejamos son dineros públicos. El dinero es escaso en el país. A pesar de que estamos acercándonos a una recaudación de 4.000 millones de dólares, no salimos con todos los compromisos de país. Y si tenemos un endeudamiento creciente hay que discutir. Yo creo que El Salvador ha avanzado tanto en esto. Yo he viajado por varios países y me doy cuenta de cómo ha avanzado, cómo la ciudadanía se ha empoderado, cómo la ciudadanía reclama, cómo la ciudadanía exige, cómo la ciudadanía pide o defiende lo que cree que es correcto. Y hay que ponerse a tono con eso todos. La decencia, el combate a la corrupción, la apertura de los informes, lo que establezca la ley, hay que dar lo que establece la ley. Si hay una lista, por ejemplo, de asesores en la Asamblea Legislativa, hay que darlos. Yo no sé por qué tanto morbo con este tema. Ahora, lo que sí hay que tener claro es el manejo responsable de las informaciones. Eso es claro. ¿Y eso cómo se acabaría? Dando la información. Dando la información. Y no guardándose la información permanentemente. Ahora hay que combatirla de diferentes aspectos, porque la decencia debe ser de todos. La decencia debe ser del gobierno, la decencia debe ser de los empresarios, la decencia debe ser de todos. Porque en la corrupción hay también involucradas personas en el sector privado que hacen corrupción y que también deben ponerse esa información, que la conozca el país. Y yo estoy seguro que todos vamos a caminar. Yo siento que el país ya tomó un rumbo, Fidel, un rumbo de apertura, un rumbo de democracia. No se ha roto el hilo de la constitucionalidad del país. Han habido amagos, han habido amenazas, pero yo sinceramente veo cada vez más que es un trámite cuando se admite, y a lo mejor no podemos estar de acuerdo, o no nos gusta la admisión o no nos gusta la sentencia, pero tenemos que respetarla. Y sobre el tema específico que has tocado, yo creo que la rendición de cuentas, el empoderamiento de la sociedad civil o de la sociedad cívica, como queramos llamarle, es tan grande, y la apertura que hay en los medios de comunicación, la discusión que hay en los medios de comunicación, foros como este, en donde incluso se está transmitiendo por televisión, le permite a la ciudadanía conocer qué piensa de los que aspiramos a la presidencia, qué pensamos sobre estos temas. Hay un minuto. Bueno, un minuto. Aprovechamos el minuto. Dice que los políticos hablan demasiado, pero ahora veo que ha habido tiempo para muchas preguntas más. Hablando un poco del tema de la integración centroamericana, hay una gran cantidad de declaraciones rimbombantes. Abundan las declaraciones y las reuniones de presidentes, tú la tuviste esa experiencia. Pero hay dos elementos que me parecen importantes y son, si bien es cierto que tienen un efecto económico, pero son de una decisión política. Volver al CA4, a darle la libre movilidad a las personas, a convertir los vuelos internacionales en Centroamérica, vuelos domésticos, a que las personas puedan moverse libremente, bienes y servicios. Y el CA4 de repente ya no se aplicó, por razones de seguridad, según se dice. Y segundo, la unión aduanera. Son dos temas muy importantes para impulsar un proceso de integración y que el ciudadano vaya sintiendo que la integración se va volviendo realidad. Yo le decía, Fidel, a Daniel Alemán, exsecretario general del SICA, le transmitía mi preocupación en el retroceso que ha sufrido la integración centroamericana. Yo fui uno de los artífices de la orden de captura centroamericana, fui firmante de los vuelos en helicóptero y en avión entre países como vuelos domésticos, fui firmante
de un avance enorme. Y hoy que estuve en Guatemala en una reunión del Foro de Esquipulas, platiqué con el exsecretario del CIECA y después canciller del presidente Colón. Y yo le decía, mira, a mí me preocupa, porque el tema de la integración aduanera, el 96% de productos están abordados. Si son 3 o 4 productos, en algún país el café, la caña de azúcar, pero comencemos con esto. Comencemos, porque si estamos esperando completarlo, aquí está Daniel, si estamos esperando completar esa lista, los intereses son tan grandes que no la vamos a completar. Pero sí me preocupa que el paso fácil por la frontera de Honduras, El Salvador, del Salvador con Guatemala, que llegabas y entregabas tu hojita o tu DUI, y eso bastaba. Y en el carro pasabas, hoy hay que hacer grandes colas, 3 horas. Me parece impresionante ese atraso. Yo no estoy diciendo que podamos tener un avance como Europa en esos aspectos, pero estas decisiones ya habían pasado por los presidentes y ya habían pasado por los congresos. Si lo que hay que hacer es reactivarlas. Y otra cosa importante, la comunicación de los presidentes es clave. Yo hablaba con los presidentes de Honduras cada vez que había un problema limítrofe, que era muy a menudo. ¿Alguna vez hablamos del problema de la isla Conejo? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo, no vamos a provocar un enfrentamiento. Y además firmamos, después del acuerdo del Golfo de Fonseca, firmamos un acuerdo para convertir al Golfo de Fonseca en zona de paz. Y dijimos que nadie individualmente puede recurrir a un organismo internacional sobre algún diferendo. Y eso fue una declaración que llevamos a Naciones Unidas, hoy que está comenzando la Asamblea General de Naciones Unidas. Nosotros lo hicimos, lo firmó el presidente Zelaya. Bueno, logramos delimitar las fronteras, Fidel, en ese tiempo, con el presidente Zelaya. Logramos acordar los temas del Golfo. Yo siento que la integración centroamericana, salvando algunos problemas de algunos países, tuvimos una ganancia en el avance de República Dominicana, en el avance de Panamá en este tema, pero sí me preocupa que no le demos la importancia o que recuperemos todo lo que ya habíamos logrado. Nuevamente, muchísimas gracias al candidato de la coalición Unidad, Elías Antonio Saca, por la oportunidad de responder a las preguntas de los especialistas citados a esta importante cita con todos los candidatos presidenciales. Gracias también a ustedes, especialistas, que han dado lo mejor en sus preguntas sobre las 4 áreas que Funde y FUSADES han diseñado para profundizar en estas propuestas presidenciales 2014. Les invitamos a continuar el día de mañana con estas conversaciones. Estará presente el doctor Norman Quijano, candidato del partido Arena. Gracias por habernos acompañado. Muy feliz día.